para que mañana adoremos al Señor también con nuestros recursos. Y en esta oportunidad yo quiero que pensemos en varios detalles. El primero de ellos es que tal vez usted levantaría la mano si yo hiciera esta pregunta. ¿A cuántos les gusta la idea de ser protegidos por Dios? Amén. Y esa idea es muy, muy interesante, ¿no? Saber que la protección de Dios está sobre sus hijos. Y tal vez apropiarnos de esos mensajes de protección de Dios. Nos gusta el Salmo 46, donde el Señor dice que no temeremos aunque la tierra sea removida. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nos fascina el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Y otros salmos, pero tal vez el salmo más clásico de protección es el Salmo 91. Y todos lo sabemos de memoria. Pero ¿saben una cosa? Meditando en el Salmo 91, si hay salmo que es condicional para la protección de Dios, es el Salmo 91. ¿Sabían ustedes? El Salmo 91 es un salmo que, para que pueda cumplirse, tiene que el ser humano comprometerse con Dios. Nos gustan las promesas, pero a veces no nos gustan los compromisos. Es como aquel que dice, no, a mí me gusta la chica, pero casarme, eso no es para mí. Entonces, ¿cómo quieres disfrutar del postre si no estás dispuesto a pagar el precio? Es como el que quisiera tener una joya, pero ir y sacarla de la mina sin permiso. Es como el que pretende recibir el cumplimiento de las promesas, pero no está dispuesto a comprometerse con el Señor. Y el Salmo 91 precisamente es un salmo donde en 3 o 4 oportunidades hay la implicación de compromiso. ¿Quieren saberlo? Bueno, yo les invito a que revisemos el Salmo 91. Vamos a mirarlo. Vamos a ir al Salmo 91. Y en el Salmo 91 vamos a ver que sí es cierto la idea que les estoy presentando. Vamos a ir al Salmo 91, el versículo 1. El versículo 1 del Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nótese bien que para poder morar bajo la sombra del Omnipotente es necesario habitar al abrigo del Altísimo. ¿Qué implica esto? Si tú no estás dispuesto a morar al abrigo del Altísimo, no podrás disfrutar de la sombra del Omnipotente. O sea, no esperes que Dios te proteja si no estás dispuesto a aceptar las condiciones que Dios le ponga. En estos días, y ayer inclusive, volví a mirar la caricatura de una persona que va por la calle tranquilamente y dice, yo no necesito mascarillas o tapabocas, yo no necesito gel y lavarme las manos cada 20 minutos, cada media hora. No, eso no es para mí. Dios me protege. Y de repente alguien le dice y él dice, no, Dios me protege, yo no necesito de eso. Y de pronto se enferma de coronavirus y le hace el reclamo a Dios, Señor, pero no me protegiste, ¿por qué? Y Dios le dice, te mandé mascarilla, te mandé gel, te mandé el jaboncito para las manos. Y entonces, ¿qué pretendes? El que no te quisiste proteger fuiste tú.
Eso mismo nos está pasando a nosotros. El Señor nos está diciendo que solo el que habita al abrigo del Altísimo podrá morar bajo la sombra del Omnipotente. Y el siguiente versículo dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, en ti confiaré. O sea, si yo no le digo al Señor, en ti confiaré, el siguiente versículo no se puede cumplir. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirás y bajo sus alas estarás seguro. Miren que aquí hay un detalle interesante. Si tú no le dices al Señor, eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios, en ti confiaré, Él no te va a librar del lazo del cazador ni de la peste destructora. Si tú y yo nos ponemos alevosos, nos creemos lo último y que no necesitamos de Dios, entonces no esperemos que Él nos libre del lazo del cazador y de la peste destructora. Hay personas que cuando se les habla de Dios, se meten la mano al bolsillo, sacan un rollo de billetes y dicen, aquí está lo que yo necesito. Yo no necesito de Dios, cualquier cosa yo la soluciono. Algunos otros simplemente dicen, bueno, yo creo en Dios, pero por si la mosca, y sacan un revólver y dicen, este me defiende. Pero el texto dice claramente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Lo que implica que si nosotros queremos realmente ver las promesas de Dios cumplidas, tenemos que confiar en Dios más que en cualquier cosa. O sea que entonces no hagamos nada. No, es que la confianza en Dios no es algo vacío. Confiar en Dios no es simplemente decir confío en Él. Implica aceptar las condiciones que Él nos pone para que sus promesas se hagan realidad. No podemos esperar que las promesas se cumplan si yo no estoy dispuesto a cumplirle a Dios obedeciendo su palabra. Es muy fácil creer en las promesas, pero aceptar las condiciones, eso es otro precio. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿En qué confías tú? ¿En qué pones tu confianza? Bueno, pero es que si yo no estudiara, yo no podría ser alguien en la vida. Estamos de acuerdo. Confiar en Dios implica disponer tus talentos para que puedas cumplir tus deseos. Pero para poder tener esa seguridad, tienes que disponerte a ser fiel a Dios. Tú que estás estudiando en la universidad, que estás haciendo un curso de bachillerato, y el colegio o la universidad te imponen actividades donde tus principios pueden ser violados. Y tú simplemente cedes a eso. Entonces, ¿cómo te va a librar el Señor si no confías realmente en Él? Haciendo su voluntad. ¿Por qué no haces valer tus derechos bíblicos y eres firme de manera espiritual para que finalmente puedan el Señor cumplir sus promesas en ti? Es cierto, el Señor hace que llueva sobre buenos y malos y que caiga su sol sobre justos e injustos, es cierto. Pero está reservada una promesa especial para sus justos. Así que si tú dices al Señor, eres mi esperanza y eres mi castillo, mi Dios, en ti confiaré, entonces Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto también tiene algunas implicaciones relacionadas con la salud, aunque suene raro. Por ejemplo, si tú dices que Dios, que confías en Dios, pero te tomas una gaseosa debilitando tu sistema inmunológico, no pretendas que el coronavirus no te va a llegar.
Porque es que confiar en Dios también implica ser obediente a las leyes de la salud. Si no haces ejercicio, ¿cómo vas a pretender que el Señor te va a librar de una enfermedad? O que si te llega la enfermedad va a pasar de largo por ti. ¿Cómo vas a pretender que el Señor va a cumplir sus promesas en ti si eres exagerado en el uso de la sal o el azúcar y te importa poco el consumo de grasa animal? Mire que confiar en Dios tiene una implicación grande en el tema de la salud. Estamos ante una pandemia que no respeta ni género, ni edad, ni respeta condición social. Es curioso ver que al principio, cuando todos estábamos confinados y nadie podía salir, la plata no sirvió. El ser el abogado o el ser el presidente tampoco sirvió. Si ven cómo estas cosas pierden su función cuando de tener una buena salud se trata. Es que precisamente por eso el Señor solo te va a librar de la peste destructora si te dispones a confiar en Él, y la confianza en Él implica el respeto de sus principios establecidos en su palabra. El Salmo 91 es el mejor de todos, pero es el salmo que te muestra la obediencia como la razón para que el Señor cumpla sus promesas en ti, pero una obediencia fruto de una relación contigo. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Pero aquí hay un detalle interesante. Hay una comparación de la bondad del Señor con la gallina que junta sus pollitos. Ustedes observan que cuando hay un peligro, la gallina llama a sus pollitos, ella no va y los trae. A menos que su pollito esté que no se puede mover, ahí sí la gallina va y lo cubre con sus plumas. Pero normalmente la gallina llama a sus pollitos y ellos corren bajo sus alas. Y solo el pollito terco, que no se mete bajo las alas de la gallina, se lo trae el gavilán. ¿No será que entre nosotros hay pollitos tercos que no cuidamos lo que Dios nos pide que cuidemos, le desobedecemos y sufrimos las consecuencias? Escudo y protección es su verdad. ¿Y cuál es su verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es que aquí está la protección. Pero el escudo no va a proteger al soldado si el soldado no se pone el escudo. Es interesante ver que cuando se sale a la batalla, los soldados se colocan su camisa antibalas, se coloca su armamento. Nadie se arriesga a salir a una batalla sin armamento. Así es que si tú quieres que la protección de Dios esté sobre ti, ponte su verdad como escudo. Refúgiate en la palabra de Dios. Escudo y protección es su verdad. No tendrás temor del espanto nocturno. En otras palabras, aunque tengas algún problema relacionado con miedos y demás, si has confiado en Dios y estás seguro de que su palabra es tu escudo, no tendrás temor del terror nocturno ni de saetas que vuelen de día. Es interesante que en el pasado, cuando vivíamos la violencia, era muy común, y yo sé que aquí en esta zona del departamento, allá en la zona de San Juan, en varias partes del país, yo vivía en la zona de Arauca en ese tiempo, era muy común los encuentros de las fuerzas opuestas, las fuerzas del Estado y las fuerzas revolucionarias de ese tiempo. Y nosotros invocábamos ese salmo en medio del terror que ocurría durante el día, de las saetas que volaban de día, en este caso las balas. Varias veces tuve que andar por las calles de Saravena en medio de balaceras. Y este salmo en medio del terror
lo hacíamos parte y le pedíamos al Señor que por favor no fuéramos tan de malas que nos encontráramos una bala perdida. Y el Señor nos protegió. Pero dice, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y aquí estamos ante una pandemia que en medio del día destruye, que no vemos y que es letal en algunas personas. Y el Señor nos dice, mire, protejan su sistema inmunológico. Nos dice cómo y no lo hacemos. Y después le echamos la culpa a Dios. Es curioso, yo he visto personas que están muy delicadas de salud y conozco la razón por la que están así. No los juzgo, porque ya están juzgados. Y nos visita uno y, ay, es que era la voluntad de Dios que esto me pasara. Porque yo leo la Biblia, porque yo oro. Pero lees la Biblia, pero cuando la Biblia te dice cómo debes vivir, la rechazas. Ay, no, eso era para los judíos. Eso no es para mí. Yo soy cristiano. Estoy bajo una nueva dispensación. Dicen algunos queriendo utilizar un término muy bonito. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Pero no una gracia barata. Estar bajo la ley es desobedecerla. Estar bajo la gracia es ser obediente. Así es que si pretendemos que no nos ocurra nada y que, como dice la siguiente parte del Salmo, a tu lado caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hay que colocar como escudo y protección su verdad. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aunque suene raro y suene cruel, muchas de las personas cuyas enfermedades abren el camino expedito, fácil, para que el coronavirus entre, tienen esas enfermedades fruto de su impiedad. Yo no sé si entre nosotros hay algún enfermo de diabetes, y discúlpenme por lo que voy a decir, porque yo no sé si el día de mañana a mí me llegue a dar. Ojalá que no. Pero ¿cuántas veces se nos advirtió, no le eche tanta panela a la huepanela? No coma tantas harinas. Mire, haga ejercicio. Tome agua en lugar de gaseosa. Y no se hizo caso de eso. Y de repente, ¡pum!, diabetes tipo 2, que no depende de insulina. Y todavía nos dijeron, mire, coma más verduritas. Mire, coma menos grasa. Mire, haga ejercicio. Y no, pasamos por alto y tenga diabetes tipo 1, insulino dependiente. ¿Saben? Aquí es donde el Señor dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Si tú no sabes lo que debes hacer, pero eres consciente de que debes aceptar la protección divina bajo la dirección de su palabra, y no estás seguro de cómo debes actuar, el salmista y el profeta dicen lo siguiente: te haré conocer el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Si no estás seguro de lo que debes hacer y de cómo debes actuar, pues clame al Señor. Señor, dame sabiduría, no sé cómo vivir correctamente. Y el Señor te va a mostrar a través del espíritu de profecía cómo debes vivir. Te va a permitir conectarte con alguien que sepa cómo vivir saludable. Te va a conectar con alguien que te explique cómo guardar el sábado. Te va a conectar con alguien que te muestre el camino por el que debes andar. Y es precisamente Dios guiándote. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y la siguiente parte del Salmo dice de la siguiente manera:
En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás. Herirás al cachorro del león y al dragón. Precisamente este lunes que pasó, tuve la oportunidad de estar en una comunidad de indígenas de la zona de el resguardo Fucuane. Allí tenemos un grupo de más o menos unos 100 miembros de la iglesia adventista. Alrededor tenemos 4 comunidades donde tenemos 2 iglesias adventistas del séptimo día entre los indígenas. Y explicaba precisamente el Salmo 91, donde el Señor dice, hollarás. Para ellos esas palabras son raras, no las conocen, nos toca explicarles con lujo de detalles esa expresión. Y era hablando de los peligros del bosque. Si aparece una víbora de cascabel, no significa que la podamos agarrar en nuestra mano y decir, vea, el Señor cumple su promesa. No. Lo que significa es que el Señor nos va a proteger de los peligros del bosque. Nos va a proteger de los animales feroces que nos quieren hacer daño. Y en la calle nos va a proteger de los ladrones. ¿Por qué? Porque hemos seguido sus caminos. O sea, esta promesa tiene una implicación directa. El Señor nos va a proteger de los peligros de alrededor porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y el versículo 14 vuelve el salmista a decir, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. En otras palabras, el Señor no va a librar al que no haya puesto en él su amor. Ven que el Salmo 91 es directo en esta área. Por cuanto en mí no has puesto tu amor, yo no te libraré. ¿Por qué? Porque es que el Señor no puede hacer lo que tú no quieras que Él haga. Hay personas que son alevosas. Conocí el caso y tal vez muchos de ustedes lo han leído y lo han mirado, algunos lo creen ficticio. Solo la familia que lo vivió sabe que es real. Y es de aquella chica que estaba rebelde con su mamá. Ya era una muchacha que se valía por sí misma, a pesar de que pues, tenía sus recursos y demás y trabajaba, todavía vivía en su casa, pero tenía amigos de dudosa procedencia. Y un día de esto llegaron sus amigos a tales horas de la noche. Y la chica estaba toda ya lista para salir a su fiesta. Y la mamá le dice, mijita, que el Señor te proteja. Y ella dijo, pues el único lugar donde Dios podría ir sería en el baúl, porque aquí adelante ya está todo lleno en el carro. Y se fue. A la velocidad que diera el pie del conductor. Y unos kilómetros más adelante se estrellaron. Y todo el carro quedó dañado menos el baúl. Y dicen los que vieron la escena que en el baúl había una Biblia y una caja de huevos. ¿Por qué una Biblia en el baúl? Porque la mamá la echó y la hija la tiró al baúl. Y no le pasó nada a la Biblia. Y los huevos quedaron intactos, no se reventaron a pesar del impacto. Cuando dejamos a Dios en el lugar de atrás queda protegido. Pero donde vayamos sin Dios, todo puede correr riesgo de ser destruido. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Si nosotros no ponemos nuestra vida en las manos de Dios, no nos quejemos después de que las cosas no nos salen como quisiéramos. Y a pesar de que estemos en valles de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, no temeremos porque tú estarás con nosotros. Así que, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto. ¿Pero por qué te pondré en alto? Por cuanto has conocido mi nombre. Dios empeña su nombre. Dios jura por sí mismo. Él no se puede arriesgar a que su nombre quede en tela de juicio. Por eso lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en medio de la angustia. ¿Qué significa esto?
A veces como cristianos creemos que a nosotros no nos va a ocurrir nada que implique angustia, pero el Señor dice, estaré en medio de la angustia. ¿Por qué tenemos que pasar por angustias? Porque estamos en un mundo de pecado. Y en este mundo de pecado, cosas negativas pasan aún a los hijos de Dios. Pero el Señor dice que estará con nosotros en medio de esa angustia. Así que si estás pasando por una angustia, no pienses que el Señor te abandonó. Acepta esa situación por alguna causa y permita que el Señor te dé una mente dispuesta y resuelta a aceptar su voluntad, aunque esta parezca difícil. El salmista sigue diciendo, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en medio de la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. A mis queridos, en síntesis, el Salmo 91 es un salmo que está para usted y para mí. En momentos como estos de angustia, tendemos a desanimarnos. Tendemos a pensar que ya no vale la pena. Pero acuérdense, mis queridos, que estamos en una época de zarandeo. Y como alguien dijo, y creo que lo mencioné en estos días acá, si no somos capaces de ir al ritmo de los que van de a pie, ¿cómo esperamos ir al ritmo de los que van de a caballo? ¿Cómo pretendemos, en medio de estas angustias que esperábamos? Porque si hay personas que conocen bien qué es lo que va a pasar en este futuro que tenemos cercano, somos los adventistas del séptimo día. Tenemos a Elena de White, tenemos las profecías de Daniel Apocalipsis, tenemos el santuario. Y sabemos que todo esto ha de ocurrir. Pero para algunos dicen, uy, pero es que no pensaba que fuera tan terrible. No, esto no es nada. Esto es solamente un entrenamiento. Yo recuerdo cuando estuve en el grupo Garza que un capitán nos decía, mire, el entrenamiento tiene que ser tan duro que la realidad sea un descanso. Y de eso se trata, estamos en el entrenamiento. Pero si en el entrenamiento nos damos por vencidos y creemos que, ya no fui capaz, ¿cómo pretendemos entonces cuando llegue la realidad ser capaz de resistirla? Y entonces le decimos al Señor, Señor, dame fuerzas para soportar, pero no estoy dispuesto a soportar en esta primera prueba. Y empiezo a querer abandonar el barco. Estamos graves por ese lado si no le permitimos al Señor que sea nuestra fortaleza en el entrenamiento. No nos podemos dar por vencidos ahora que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Pero apropiémonos de las promesas que el Señor ha dejado en su palabra. Aquí está el Salmo 91. Apropiémonos de ello, pero no olvidemos que el Señor ha prometido sus promesas y las hará realidad solo en aquel que está dispuesto a aceptar sus prerrogativas, a aceptar sus condiciones. Y son condiciones que a la hora de la verdad son sencillas y que el Señor obrará en nosotros para que estas condiciones se cumplan también. Así que dispóngase hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, a darle a Dios ese primer lugar y a salir adelante por su gracia y amor. Yo quiero invitarle a que incline su rostro conmigo para orar. Y al final, si ustedes me permiten, quiero contarles un poquitico acerca de la obra que el Señor está haciendo en medio de las comunidades indígenas que quisiera que ustedes conocieran un poquito más de cerca. Vamos a orar y al final hablaremos de esto. Bendito Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos has brindado para conocer tu palabra. Queremos suplicarte que dirijas cada paso que damos, que nos permitas hoy, que te hemos colocado como nuestra esperanza, al Altísimo como nuestra habitación, disfrutar de esas promesas que tú nos regalas en este salmo. Bendícenos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, quiero contarles que aquellas promesas que se hacían a través de la hermana White, que decía que pastores con sus iglesias evangélicas se convertirían al evangelio adventista, porque el Señor tiene ovejas que son de otro redil, pero que debe traer a su redil. Yo las hacía lejos.
Yo decía, no, pero con los radicales que son los evangélicos y más un pastor que se va a volver adventista. Eso yo lo decía cuando era niño. Pero no pensé que el Señor me fuera a permitir conocer esto de cerca. Y quiero no entrar en tantos detalles, pero sí contarles algunas cosas. En la comunidad indígena de los Sicuanis, en estos momentos, 4 iglesias que antes eran evangélicas hoy son adventistas del séptimo día, con todo y miembros. En la zona de límites del Bichada con el Meta, hay 11 congregaciones antes evangélicas con todo y pastor que hoy son adventistas. Tenemos entre las comunidades piapocos, tenemos 2 comunidades que antes eran evangélicas y hoy son adventistas del séptimo día. Algunos de ellos, no con todo y pastor, lo que significa que de sus iglesias los echaron. Entre el año pasado y este año ya tenemos casi 200 hermanos nuestros de la iglesia adventista que antes eran evangélicos entre las comunidades indígenas. Y algunos dirán, bueno, pero es que esos indígenas, pues, ellos se convierten al evangelio y todo, pero porque les dan cosas. Pues yo quiero decirles una cosa, al principio fue necesario ayudarles un poco en algunas cosas. Hay otras en las que todavía nos toca ayudar. Pero allí están los hermanos. No somos nosotros ahora los que vamos a hacer la obra misionera, son ellos los que nos llaman y nos dicen, bueno, pastor, ¿cuándo vienen? Aquí tenemos tantos hermanos que se quieren bautizar. Aquí tenemos tantas situaciones que se quieren hacer. El lunes que estuve en la comunidad, habían 100 miembros aproximadamente allí reunidos. Y ordenamos 4 que eran antes pastores evangélicos. Los ordenamos como líderes de la iglesia adventista del séptimo día. Y que están dispuestos a hacer la obra del Señor. Les expliqué el tema de la organización adventista y ellos dijeron, mire, pastor, nosotros somos indígenas sicuanis, pero ahora somos adventistas, así es que vamos a aceptar nuestra cultura adventista. Si la iglesia dice esto, como organización, nosotros la vamos a aceptar sin problemas. Así que observen, hermanos, cómo esto está funcionando de una manera especial. Pero son hermanos que no tienen himnarios. Ellos estaban acostumbrados a cantar los himnos de del mundo evangélico. Ahora, pues, gracias a algunos donativos logramos conseguirles himnarios adventistas, pero no son suficientes. Necesitamos 100 himnarios adventistas, ya logramos conseguir 60 y algo. Todavía nos falta conseguir 40 himnarios más. Y si usted conoce amigos que quieren unirse en esta campaña, cada himnario Yalpa nos los consigue a 25,000 pesos, porque normalmente cuestan 35,000. Ya entregamos algunos himnarios en la comunidad, pero si alguno de ustedes quiere unirse en esta campaña, simplemente llámeme a mi número 315-219-9816 y yo le explico cómo es. Estamos tratando también de construir algunos templos adventistas allí entre los sicuanis. Tenemos un objetivo de 10 templos. ¿Cómo se construye un templo sicuani? Es sencillo, ellos se encargan de la madera y nosotros solo ponemos el techo. Y un techo para una iglesia sicuani puede costar fácilmente no más de 2 millones de pesos. Así es que esos son los desafíos que tenemos, ayudarles con los himnarios y ayudarles con techo. Los hermanos que se bautizan pues reciben su Biblia, así es que esa parte es la de menos. Pero mis queridos, la manera como el Señor está permitiendo que la obra crezca por acá, es algo que yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo podemos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Pero ya me doy cuenta que el Señor tiene obreros que nos muestran el camino y nosotros solamente vamos detrás cumpliendo esa función. Tuvimos una entrevista con un abogado, adventista ahora, pero sicuani, y él nos presentó sus necesidades en idioma sicuani. Y tantas otras cosas que hay por allí, que a veces no sabemos cómo lograr ayudarles. A ellos ya no se les ayuda con, de repente, recursos para comer y demás. Estos indígenas no son de esos, ellos trabajan. Pero sí tienen limitaciones para la construcción de los templos que antes eran evangélicos y ahora son adventistas. Estuve hablando precisamente con un abogado de ellos, se me olvidó el nombre del hermano, Francisco.
él era pastor evangélico, ahora es adventista. Y él me decía, pastor, yo tengo más o menos unos 30 miembros en la iglesia, pero me asisten un promedio de 150 y no tengo dónde meterlos. Necesito construir un templo, ya tengo unos horcones ahí parados, pero necesito a ver si nos ayudan con el techo para poder meterle fuerte y construir. Así que hermanos, el desafío es grande. Aquí es donde me doy cuenta que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y quiero pedirles que me ayuden en oración. Y si alguno de ustedes quiere unirse en la campaña de los himnarios, perfecto. Y si tienen alguna persona conocida que quiera ayudarnos con techo para las iglesias Icuanis, perfecto. Pero les agradezco esta oportunidad en la que compartimos y recordamos aquellos momentos gratos allí en las iglesias de San Juan y de otros lugares. Y les agradezco porque me han dado esta oportunidad en estos 3 días de compartir con ustedes la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, que disfrutemos de un día maravilloso. Y vuelvo y digo, a través de mi WhatsApp pueden comunicarse para explicarles un poco más de esta labor. Que tengan un resto de día feliz y un feliz sábado al inicio del día del Señor, a la puesta del sol de este día. Dios les bendiga.